En los últimos 20 años se triplicó el número de divorcios en nuestro país. Los conflictos que se generan durante la disolución del matrimonio afectan a los cónyuges, pero sobre todo a los hijos. En ocasiones son utilizados por sus propios padres como moneda de cambio. ¿Quién defiende los intereses del menor en un juicio? Hoy hablaremos de la Representación Especial de Menores, un servicio gratuito que ofrece el Instituto Federal de Defensoría Pública. Soy Verónica González, comenzamos. Fátima solo tuvo en sus brazos a su hija Sofía año y medio. Después, ya no supo de ella. Salgo de la juguetería y no veo la camioneta. Voy al baño y tampoco él estaba. En el instituto contamos con dos áreas, el área de defensa penal y el área de asesoría jurídica, entendiéndose como tales, del área de defensa penal, todo lo que tiene que ver de índole exclusivamente con causas penales, defendiendo a los procesados propiamente. Y la otra parte, que es donde ponemos a su disposición el área, es el área de asesoría jurídica. Lo primero que yo suelo hacer es citar a los menores, porque no debemos olvidar que la representación especial, la naturaleza es para defender a los menores. Cuando hay una persona menor de edad, el juez no tiene que ser imparcial, sino que tiene que velar por el interés superior de la niña o del niño y decidir no de acuerdo a a las personas que pueden estar en la controversia, pongamos por ejemplo los padres, sino velar por los intereses del niño. Iniciamos el programa de hoy con la historia de una menor que fue sustraída por uno de sus progenitores precisamente cuando se desarrollaba el proceso de separación o divorcio. Veamos. Fátima solo tuvo en sus brazos a su hija Sofía año y medio. Después, ya no supo de ella. Salgo de la juguetería y no veo la camioneta. Voy al baño y tampoco él estaba. Fátima es originaria de León, Guanajuato. A los 16 años se mudó al Estado de México para vivir con su novio. Me fui a vivir a Zumpango a finales del 2009, en el cual viví aproximadamente un año. Nació mi hija. Sin embargo, Fátima, víctima de malos tratos por parte del padre de la menor, decidió regresar con su familia. Tomo la decisión de separarme de José. Marco por teléfono aquí a León, a mi familia. Le marco a mi hermana. Le comento que si pudiera ir por mí a México, que vivía en el mismo fraccionamiento, pero no en la misma casa. Que si podía ir por mí, que me quería regresar a León. El padre de la menor regresó a León a buscar a su hija. Mediante engaños en una tarde de paseo, se la llevó sin el consentimiento de Fátima. Le empiezo a marcar inmediatamente a su teléfono y en una ocasión me contestó diciéndome palabras antisonantes, que estaba muy equivocada si creía que yo había ganado, que él nunca iba a permitir que mi hija estuviera conmigo, que él se iba a encargar de que yo nunca viera a la niña. Por ser menor de edad, su madre la acompañó a denunciar ante las autoridades la sustracción de su hija. ¿Cómo es posible que haya sido de esa manera, que se la haya llevado? Le dije, él hubiera hablado, hubiera dicho, yo le decía, si él hubiera peleado bien, hubiera hablado bien, hubiera dicho, está bien, yo la voy a llevar, X cosa, tú vas a tener derecho a verla, y pues, de hecho, pues, me la llevo, pero tú vas a verla, pero de hecho nada, ya no supimos jamás de él. Presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común aquí en Guanajuato, respecto a la sustracción de su menor hija, que en aquel tiempo tenía 1 año con 8 meses, y transcurridos 2 años, la autoridad fue omisa en realizar cualquier acto tendiente a localizar a la menor y a reintegrarla a su hogar. Nada le hicieron, porque
venga a tales horas, a veces nos daba desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y haga de cuenta que no entraba. Entrábamos y salíamos, no se pudo hacer nada, no podemos localizarlo. Después de casi 4 años sin tener respuesta, a través del Instituto Federal de la Defensoría Pública de León, Guanajuato, Fátima promovió un amparo para obligar a las autoridades a realizar una verdadera investigación sobre el paradero de su hija. Pasaron meses, pasó un año. Las autoridades nunca, de aquí de León, nunca me notificaron. Me dijeron, ¿sabe qué, señora? El día de hoy se consignó su caso a los juzgados. El juez cuarto de distrito ordenó al Ministerio Público realizar todos los actos necesarios para encontrar a la menor y reintegrarla a su familia. Y así, derivado de las investigaciones, encontraron que el padre se llevó a la niña a vivir con familiares a Perote, Veracruz. El juez, una vez que tuvo los informes por parte de la Procuraduría de que la menor ya estaba localizada, determinó que con eso estaba cumplida la sentencia. Inconforme con esa situación, nosotros promovimos un recurso de inconformidad, el cual actualmente está siendo tramitado y resuelto por el juzgado colegiado de circuito en materia penal, que está en la ciudad de Guanajuato. La niña fue encontrada pero no ha sido reintegrada con su madre. Y como consecuencia de este amparo, Fátima pudo ver unos instantes a su hija en Veracruz. Y me abrazó y me dio un beso y me dijo, te quiero mucho, mami. Fue una felicidad para mí enorme, enorme porque pasó mucho tiempo para poder darle un abrazo, para poder darle un beso y decirle, tú eres mi hija. Para poder escuchar de sus labios la palabra mamá. ¿Cuánto tiempo me costó? Ahora el asunto está en manos del Tribunal Colegiado en materia penal con sede en Guanajuato. Desde luego que la visión es salvaguardar los derechos de la menor, atender a que la parte quejosa es una mujer y que eso la puede tener en cierto estado de desventaja. Nosotros nos ocupamos de eliminar esa desventaja, pero no la podemos poner en una ventaja indebida. Nosotros le eliminamos la desventaja, la ponemos en igualdad y resolvemos lo que, conforme a la ley, nos permita hacerlo en justicia. En los próximos días, el Tribunal Colegiado Penal determinará si hubo omisión en la autoridad ministerial y si la menor debe ser o no reintegrada con su madre. Con imágenes de José Luis Arias y René Martínez, el Consejo de la Judicatura, hoy, Óscar Valleza. En este asunto, como en todos los que llegan a los juzgados y tribunales federales, se dio prioridad al interés superior del menor. Veamos en qué consiste este principio con base en el derecho internacional. El interés superior del niño es un principio que implica la satisfacción integral de todos sus derechos a través de acciones y procesos que garanticen su desarrollo. Una vida digna en condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar al máximo el bienestar posible. El interés superior del menor significa reconocer que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto a ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño señala que los estados deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos del menor. Es decir, que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña, obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez y permitir que los derechos de la infancia prevalezcan sobre otros intereses. Como le decía al inicio del programa, tan solo en 3 años, aquí en la Ciudad de México, se tramitaron 45,000 divorcios. En el 50% de estos casos se solicitó una pensión alimenticia. Derivado de estos procesos de separación de los padres, los hijos son los que quedan en medio del conflicto.
¿Quién representa legalmente a los menores en este tipo de juicios? Se lo vamos a preguntar al licenciado Mario Montellano Calleros. Él es director de prestación de servicio de asesoría jurídica aquí en la Ciudad de México, por supuesto en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido. Licenciada, muchas gracias por la invitación, como siempre. Pues antes de entrar al tema particular de la representación legal de menores, solo para tener un contexto, explíquenos en qué consiste el servicio de asesoría. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad, se lo agradezco mucho. Efectivamente, el servicio de asesoría jurídica que nosotros brindamos en el Instituto Federal de Defensoría consiste en generar el acceso a la justicia pronta y expedita a favor de cualquier persona que solicite asistencia legal. En el instituto contamos con dos áreas, el área de defensa penal y el área de asesoría jurídica, entendiéndose como tales, el área de defensa penal, todo lo que tiene que ver de índole exclusivamente con causas penales, defendiendo a los procesados propiamente. Y la otra parte, que es donde ponemos a su disposición el área, es el área de asesoría jurídica, en donde abarca diversas materias de índole federal, como administrativa, civil, asuntos migratorios, administrativo, derivada de causas penales federales incluso, y en todos los juicios de amparo, siempre y cuando esté de por medio el tema de el interés de un menor o de una incapaz. En este caso, refiriéndonos al tema del programa de hoy. Es pero correcto. en total, ¿cuántos asesores jurídicos hay? En el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, nosotros contamos con 20 asesores jurídicos, de los cuales están divididos en 14, otorgan una de tres modalidades, una orientación, una asesoría o una representación, entendiéndose por la primera que cuando no es competencia del Instituto Federal de Defensoría Pública, lo que hace nuestro asesor jurídico es otorgar la opinión, una opinión jurídica, y en su caso canaliza al usuario, al solicitante, a la dependencia u oficina en la que se considere es la adecuada. Viene una segunda modalidad, que es la asesoría. Si bien es competencia del Instituto Federal de Defensoría, también lo es que por azares o por lo que ellos nos plantean, todavía no es factible una representación. A veces falta de documentos, a veces el término que se tenía para poder hacer valer algún medio de defensa ya feneció, o muchas veces el directamente interesado no es el que nos visita, sino nos visita un tercero. Exactamente. En esos casos, lo que se hace nada más es emitir un dictamen técnico, se le dice al usuario lo que puede ser, pero siempre y cuando esté dentro del término o sea el directamente interesado. Finalmente, la tercera modalidad es la representación. Como su nombre lo indica, se le otorga el patrocinio jurídico al asesor, usuario, al solicitante. De estos 14, quedan 6 para completar los 20. 2 se hacen cargo de las coordinaciones con nuestros compañeros en el interior de la República, y los 4 restantes los tenemos especializados en atención a víctimas, testigos y ofendidos del delito de secuestro. Es todo otro gran tema, del que ya hablaremos en otro programa. Así nos constituimos en la Ciudad de México. Exacto. Solo para precisar, este servicio es gratuito. Es gratuito totalmente. ¿Se hace algún tipo de estudio o alguna cosa para saber quién es? Nosotros nos regulamos bajo lineamientos que es la Ley Federal de Defensoría Pública, cuyo artículo 15 contempla quiénes son las personas que pueden ser destinatarias del servicio. De los que ahorita podremos denunciar son aquellas personas que se encuentren desempleadas o aún teniendo un empleo que los ingresos no rebasen más de 12 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, aquellas personas que sean pensionados, grupos vulnerables como la tercera edad, indígenas, ¿verdad? O los niños en este caso. En este caso los niños, en cualquier caso, siempre y cuando nos lo solicite algún juzgador. Hablando ahora sí específicamente del tema que nos ocupa, como dicen ustedes los abogados, ¿en qué consiste esta representación legal para menores? Es un tema interesante, licenciada, porque el tema que nosotros abarcamos, de acuerdo a nuestras bases generales de organización y funcionamiento, que en paralelo con la Ley Federal de Defensoría son los lineamientos que nos regulan, estas bases, en su artículo 29, establece una fracción, que es la fracción quinta, que establece la obligación por parte del Instituto Federal de Defensoría, a través de los asesores jurídicos, de intervenir en asuntos en cualquier juicio de amparo, sin importar la materia, es decir, en cualquier materia, siempre y cuando el juez de distrito, que en este caso nos requiera la designación de un representante especial. ¿Por qué? Porque estará de por medio el interés de un menor
o bien de una persona incapaz, que no tenga la capacidad para valerse por sí mismo, ¿no? Vamos a hacer una pausa y Muchas de regreso vamos más a fondo cómo desarrollan esta asesoría legal en el caso de los menores. Con todo gusto. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vayan. Son cada vez más frecuentes los conflictos por la guarda y custodia de los hijos y las pensiones alimenticias. En este tipo de procesos, uno de los derechos que más relevancia tiene es el derecho a ser escuchado, ¿no? Y el derecho a ser escuchado tiene que ser entendido como un derecho complejo que implica condiciones adecuadas para que niñas y niños puedan expresar su opinión en relación, pues, con la controversia que esté en juego. Ya estamos de regreso hablando sobre la representación legal de los menores y antes de retomar nuestra charla, licenciado Mario Montellano, quiero invitarlo a ver una pieza que preparamos justo para ver cómo es que desarrollan los asesores jurídicos este trabajo con los menores. Con todo gusto. Vamos a verla y regresamos con más comentarios. En México hay cada vez más divorcios y menos matrimonios. Estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que entre 2000 y 2013 el número de divorcios aumentó 107%, mientras que los matrimonios se redujeron más de 17%. Derivado de esta situación, son cada vez más frecuentes los conflictos por la guarda y custodia de los hijos y las pensiones alimenticias. En este tipo de procesos, uno de los derechos que más relevancia tiene es el derecho a ser escuchado, ¿no? Y el derecho a ser escuchado tiene que ser entendido como un derecho complejo que implica condiciones adecuadas para que niñas y niños puedan expresar su opinión en relación, pues, con la controversia que esté en juego. El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con el servicio de asesoría jurídica y una de sus funciones es representar a los menores en este tipo de juicios. Con base en el artículo 8 de la Ley de Amparo, cuando hay un conflicto judicial entre los padres, el juez debe nombrar un representante especial para el menor. Así lo explica Yasmín Rosales, asesora jurídica con 10 años de experiencia. Lo primero que yo suelo hacer es citar a los menores, porque no debemos olvidar que la representación especial, la naturaleza es para defender a los menores. Generalmente tenemos alguna circunstancia de que los padres quieren dar su punto de vista, su opinión. Yo no lo permito, porque yo soy la representante especial de los menores. Y para mí, el punto de vista del menor es el único que cuenta. Y así lo hizo en el caso de dos menores, uno de 11 y otro de 8 años de edad, cuando sus padres peleaban su custodia, que en primera instancia fue concedida a la madre. Y el mayor fue muy claro. Fue una entrevista sumamente emotiva porque el pequeño lloró y nos comentó que él iba bien en la escuela, que quería continuar con sus estudios, que era feliz con su papá. Nos comentó cuál era su rutina diaria, cómo su papá le hacía el desayuno, cómo les cantaba al despertar. El mayor de los hijos padece una enfermedad que le impide moverse con facilidad. La madre vive en el Estado de México y pretendía llevarse a sus hijos a ese lugar. Sin embargo, el padre ofrecía mejores condiciones de vida para los niños. Se había mudado de lugar, había dejado su trabajo y había habilitado la casa para que tuviera todos los espacios adecuados para que el menor se moviera. La escuela del menor se encontraba muy cerca del domicilio del papá. Así que la asesora jurídica documentó ante el juez la importancia de que los menores permanecieran con su padre. Además de reproducir íntegra la opinión que el menor le había expresado, expuso lo que señalan las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre el interés superior del menor. En estos casos, los especialistas coinciden en que debe privilegiarse por encima de los derechos de los progenitores. Cuando hay una persona menor de edad, el juez no tiene que ser imparcial, sino que tiene que velar por el interés superior de la niña o del niño y decidir no de acuerdo a los o a las personas que pueden estar en la controversia, pongamos por ejemplo los padres,
sino velar por los intereses del niño. La asesora jurídica hizo valer el derecho de los menores a ser escuchados. No obstante, el juez consideró que por la edad de los menores era mejor que estuvieran con la madre y negó el amparo. La sentencia fue apelada ante un tribunal colegiado. Ahí fuimos mucho más extensivos en cómo debe ser el proceder de las actuaciones judiciales. Es decir, tienes que privilegiar sobre cualquier circunstancia el interés superior del menor y el principio pro persona. El principio pro persona implica que sea aplicado el parámetro más favorable, no solo la ley, sino el parámetro de aplicación más favorable a un menor. Afortunadamente, el tribunal colegiado concedió el amparo liso y llano. En la sentencia, los magistrados señalaron que al resolver sobre la custodia de menores, se debe privilegiar el interés superior del niño y no basarse en estereotipos que consideran a la mujer como la más adecuada para el cuidado de los hijos. Así que en este caso, los niños viven con su papá y mantienen un régimen de visitas con su madre. Los especialistas consideran que el servicio de representación especial de menores es fundamental en la defensa de los derechos de las niñas y los niños. Tiene que haber alguna persona que sea especialista y que pueda decodificar lo que la niña o el niño quiere, cuáles son sus deseos y cuál es pues su interés superior, porque los niños no necesariamente se expresan en un lenguaje igual al de los adultos. En el año 2015, los asesores jurídicos federales brindaron atención a más de 1,000 menores de edad. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Bien, pues ahí está la experiencia de los asesores en casos concretos. Díganos, ¿cómo es que se asignan estos asuntos? ¿O tienen algún grupo de asesores especializados? ¿Cómo? De hecho, licenciada, todos los asesores jurídicos, como lo comentábamos hace un ratito, otorgan orientación, asesoría y representación. Y con base en el artículo que le comenté, que es el artículo 21 de fracción quinta de las bases, se sigue un procedimiento. Todos tienen la capacidad y están debidamente especializados en la representación especial de un menor. El procedimiento es sencillo hasta cierto punto, cuando en diversos juicios de cualquier índole, familiar, penal, mercantil, administrativo, existe de por medio la afectación o la posible afectación de un menor, lo que hace un juez de amparo a efecto, sobre todo, ¿sabe cuándo? Cuando existe cierto conflicto de intereses entre los padres. La mamá quiere por un lado algo para su hijo y el papá quiere algo diferente para su hijo. Entonces, cuando el juzgador percibe que existe ese choque de intereses, lo que hace es hacer a un lado a los padres y designa o solicita, mejor dicho, la designación de un representante especial. ¿De qué manera? Efectivamente, manda un oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública solicitando un representante especial para que el asesor jurídico que por la dirección se designe comparezca al juicio de amparo como representante. Una especie como de tutor, pero desde el punto de vista única y exclusivamente del juicio de amparo. Entonces, al momento de que nosotros recibimos el oficio, tenemos un rol de turno, efectivamente. O sea, para que les toque a todos. Para que a todos, una de las facultades de su servidor, atribuciones, es mantener las cargas de trabajo equilibradas. Entonces, lo que determinamos es, por cuestión de números en cuanto a asuntos atendidos, nos vamos con el que tenga, para que se empareje ahí el servicio. Designamos un asesor jurídico y el asesor jurídico tiene la obligación de comparecer primero aceptando y protestando el cargo conferido por el juez y bueno, iniciando la estrategia que de acuerdo a la etapa del juicio se encuentre. El asesor jurídico goza, de acuerdo a la Ley Federal de Defensoría Pública y a las bases, goza de independencia técnica y autonomía. Es decir, él puede tener su estrategia, la que él considere. La que él considere y pues obviamente tratándose de menores, pues con más razón. Los menores como tal, pues digo, para los efectos jurídicos y de antaño, nuestros antecedentes, siempre se ha catalogado al menor como una persona, como un ente. Partiendo de dos dimensiones, una dimensión jurídica, es decir, como un titular de derechos, y como una dimensión personal, es decir, como un ser que piensa y que siente. Entonces, eso es lo que es el menor. Precisamente como titular de esos derechos, la misión, el objetivo del asesor jurídico es salvaguardar esos intereses del menor a efecto de que lo que se resuelva, lo que se decida, tenga que ver
Que sea lo mejor. ¿Cuáles son estos derechos que tiene el menor? Es muy buena pregunta, licenciada. Los derechos que se debe de dar cuenta, incluso desde los juzgadores, se buscan varios principios, se basa con varios derechos. Primero, pues garantizar su interés superior. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el interés superior del menor? ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho del niño, o del menor, mejor dicho, va a estar por encima de cualquier decisión. Si incluso los jueces tienen la obligación de que en caso de no encontrarse el supuesto para protegerlo dentro de nuestra legislación nacional, puede acudir incluso a los tratados internacionales. La propia Constitución nos contempla en nuestro artículo 1 que todo ciudadano gozará de los derechos humanos que establezca esa Constitución o los traslados en los que México haya celebrado y que sea parte. Entonces, bajo esa tesitura, uno de los primeros principios que se deben regir es el interés superior del menor. Otro, la no discriminación. El derecho fundamental que necesita el menor es no ser discriminado. ¿Qué quiere decir con no ser discriminado? Ser escuchado. Ser escuchado en cualquier procedimiento o en cualquier juicio en el que esté involucrado, porque los juzgadores saben de antemano que la decisión que se llegue a tomar al dictar una sentencia pues girarán en torno a lo que es el menor. El tercer principio es precisamente como la garantía de no ser discriminado y ser escuchado, tiene él que tener el tercer derecho de audiencia y sobre todo que se le permita, en su caso, intervenir a través del representante especial, otorgando o interponiendo los recursos, los medios de defensa, los escritos que a criterio de su representante especial, que en el caso es el asesor jurídico, va a tratar de obtener un resultado que no le afecte, o bueno, más bien dicho, que no le afecte de plano, ¿no? Y lo veíamos en la pieza en el caso de la asesora Yasmín Rosales. Ella vemos que ha desarrollado esa sensibilidad para hablar con los menores y tiene que ver con su derecho a ser escuchados, ¿no? Definitivamente, licenciada, todos nuestros asesores jurídicos pasan por un concurso para ocupar el cargo de asesor jurídico, y una de las pruebas es, ellos saben de antemano qué es el servicio al público. Ellos tienen que especializarse con base en la atención al público, y entonces, tratándose de un menor o bien de un incapaz también, al saber que no son personas que no se pueden dirigir por sí mismos, que necesitan de esa representación especial, es por eso que se deben sensibilizar todavía más. ¿Qué situaciones se enfrentan los asesores jurídicos al tratar estos asuntos? Porque me va quedando clara la idea de que entonces ellos van a entrevistar al niño y van a defender los intereses del niño, pero el niño está en medio de un conflicto entre dos adultos. Así es, licenciada. Así es, efectivamente. También es una pregunta muy interesante, porque los conflictos que llegamos a presentar ahí en el Instituto Federal de Defensoría es, como recordaremos hace unos minutos lo comentaba, la intervención de un asesor jurídico se basa en el requerimiento de un juzgador. Cuando existe ese conflicto de intereses entre papá y mamá, los conflictos o las circunstancias que llegamos a presentar ahí en el instituto son pues ese acercamiento que pretende hacer el papá a través de sus abogados, ese acercamiento que pretende hacer la mamá a través de sus abogados, sobre todo para tratar de, vamos a ponerle así la palabra, de moldear la estrategia de ellos. O de presionar. De presionar, esa es la palabra, efectivamente, ¿no? De moldear o de presionar la estrategia que más le favorece tanto a la mamá como al papá. Pero muchas veces queda en segundo plano lo que piensa el menor, lo que siente y sobre todo lo que quiere, ¿no? Entonces, si el asesor jurídico advierte esos factores, entonces el asesor jurídico tiene la obligación única y exclusivamente de velar por los intereses del menor, por lo cual los intereses que pudiera presentarse en torno a ello, como papá y mamá y a través de sus respectivos abogados particulares, eso pasa a segundo plano para el asesor jurídico. Y son situaciones delicadas, ¿no? Porque hablamos, como mencionaba usted al inicio de la entrevista, es un grupo vulnerable, los menores. Entonces, es correcto. ¿Qué tienen que tener presentes todo el tiempo? ¿Qué aspectos deben considerar los asesores cuando están tratando con menores? En primer lugar, saber de por medio el juicio en el que están interviniendo, porque cada juicio tiene sus respectivos etapas procesales. Sobre todo, en el juicio de amparo, conocer cuál es el acto reclamado, de dónde emana ese juicio de amparo, si emana de un juicio de divorcio, si emana de un juicio de alimentos, si emana de un juicio de pensiones, si emana de cualquier otro tipo de procedimiento. El asesor jurídico tiene que velar porque al momento de que se conceda el amparo, el menor tendrá garantizado en el juicio de origen
tendrá garantizado ese derecho fundamental. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos sobre qué tan frecuentes son estos asuntos que llegan al Instituto Federal de Defensoría. Muchas gracias, Alicia, claro que Vamos sí. a la pausa, antes le dejamos con el ABC jurídico de hoy. Regresamos en un momento. En el nuevo sistema penal acusatorio, el juez de control tiene competencia para ejercer sus atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. El Tribunal de Enjuiciamiento preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. El Tribunal de Alzada conoce de los medios de impugnación y otros asuntos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En total, este código establece 7 obligaciones para los jueces y magistrados, entre ellas resolver los asuntos sometidos a su consideración con diligencia y dentro de los términos previstos en la ley, respetar y garantizar los derechos de todos los involucrados en el proceso, abstenerse de presentar en público al imputado como culpable si no existe condena y mantener el orden en las salas de audiencias. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando de la representación especial en el caso de menores que están involucrados en juicios legales. Nos comentaba usted que esa solicitud del juez que entra la asesoría jurídica, ¿esta es la única vía o se puede hacer directamente al instituto esta solicitud? Fíjese que hay personas que se han acercado con nosotros solicitando la intervención por parte de un asesor jurídico en su calidad de representante especial. Sin embargo, recordemos que en aquellos juicios de amparo siempre va a haber un juicio de origen, digamos, siempre se va a generar un acto de molestia que va a generar el juicio de amparo. Estamos hablando, como lo comentamos hace rato, un juicio de divorcio, un juicio de pensión, un juicio de alimentos, custodia también, un juicio de custodia, un juicio de régimen de convivencia incluso también. Se acercan con nosotros los papás y nos dicen, representen a mi hijo. Sin embargo, en aras al artículo que yo le comenté y a nuestra propia ley, sí es importante, indispensable que para nosotros podamos intervenir, que sea designado, sea solicitado por un juez. Los jueces, por su parte, tienen una misión importante. Aparte de velar por los intereses del menor, ellos tienen que usar como herramienta el protocolo de actuación en asuntos donde esté de por medio la intervención de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ese protocolo se hizo en el 2012, fue creado propiamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, estableció como herramienta para los juzgadores que ellos, con el fin de velar los intereses del menor, cuando vean ese conflicto, automáticamente, de manera inmediata, solicitan, con base en ese protocolo de actuación, solicitan la intervención. Entonces, en ese caso, lo que podrían hacer las personas, si quisieran o vieran la necesidad de un asesor, pedirlo directamente. Sí, claro. Eso es independiente a que nosotros con todo gusto nos podríamos pronunciar respecto a la problemática que se refiere, dando orientación o alguna asesoría, ¿verdad? Ya para intervenir como representante especial, ellos tendrían que acudir ante el propio juez y solicitar, manifestar primero cuál es la razón por la cual solicitan un representante especial y en segundo plano, bueno, solicitar de manera expresa esa petición dirigida al juez para que a esa petición le recaiga un acuerdo en donde el juez valore y determine, que seguramente así será, el que nos gire oficio a nosotros. ¿Qué tantos asuntos relacionados con menores reciben? Fíjese que en todos los asuntos que hemos atendido tratándose de menores, el año pasado, todavía hasta finales del año pasado, 2015, se tuvo que rendir un informe propiamente a la Corte. Y ahí estábamos hablando de un asunto, de un número global
de alrededor 1.690 y tantos asuntos. Estamos hablando de por hoy en parte día del área de asesoría. Exactamente. Más de Siempre pura. Entre ellos, ahí van incluidos las representaciones especiales. De hecho, el número alrededor de 1.700 asuntos es exclusivamente de menores. Ah, de menores. Las representaciones Yo pensé especiales. Que en así total es, de asuntos. No, pues es una cantidad considerable. Es correcto. Es correcto. Obviamente este número está distribuido en todas nuestras delegaciones en el interior de la República, incluyendo la Ciudad de México, pero el global abarca más o menos ese número. Hablaba usted del protocolo de actuación para los impartidores de justicia. Sin duda es una herramienta valiosa. Así es. En cuestiones legislativas, ¿es suficiente las leyes que hay o qué tanto se acude a los tratados internacionales para dar esta estrategia, ¿no? De hecho, fíjese que también es interesante porque este protocolo de actuación surge derivado de aquella reforma que tuvimos en el 2011 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde derivado de una resolución que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos obligó, cuando digo nos obligó me refiero como Estado mexicano, a estatuir nuevos lineamientos en pro de los derechos humanos. De ahí surgieron términos que siempre han existido, nada más que tuvieron un poco más de auge, como los principios pro homine, pro persona, la convencionalidad, ¿verdad? El control difuso, ¿verdad? Todos esos conceptos fueron simplemente consolidándose, pero ya se venía contemplando esos conceptos de antaño. Derivado de eso, bueno, pues se establece la reforma a la Constitución, donde establece pues el derecho a todo ciudadano de gozar de los derechos humanos y por ende, en caso de que no existiera algún lineamiento que se adecuara a nuestra Constitución, se agregó esa parte de los tratados internacionales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juzgador? Cuando existe un problema en específico y que está de por medio el interés de un menor propiamente, tiene que primero ver que alguna de las legislaciones que nos contemplan o que nos regulan como Estado mexicano, como país, se encuentre contemplado lo que el menor a través del representante especial está planteando. En caso de que no, tiene la obligación de adecuar esa determinación en los tratados internacionales en los que México ha sido parte. Y bueno, existen varios herramientas, varios complementos jurídicos, como la Convención de los Derechos del Niño, como la Ley de los Derechos del Menor, ley de justicia, incluso en tratándose de otros temas penales, ley de justicia para adolescentes. Son herramientas que el propio legislador, digamos, ha aportado con base en estas reformas que hemos planteado y que, bueno, los juzgadores están obligados a acatar y llevar a cabo, ¿no? Licenciado, tenemos en el programa una sección en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina sobre el tema que estamos tratando. En este caso, salimos a preguntarles qué opinan sobre los derechos que tiene un menor que está involucrado en un juicio y la importancia de contar con una representación especial. Vamos a verlo y regresamos con más comentarios. Vamos a ver la opinión ciudadana. Siempre el juez está obligado a velar por los derechos de los menores porque es un sector muy vulnerable dentro de nuestra sociedad. Lo mejor es velar por dichos menores. Ellos no tienen partido con un padre o con otro. El interés del niño es por encima de nuestros problemas. Sí, es muy importante que exista alguien que legalmente pueda ejercer sus derechos ante cualquier instancia, ya sea judicial o administrativa. Me parece que de repente está un poco restringido o acotado el tema de los niños, el tema de cómo pueden ellos expresar sus opiniones y que las mismas sean tomadas en cuenta. Por supuesto que tienen que contar con un representante legal, pero también se deben de proponer a los derechos del tutor. Indiscutiblemente, en caso de que tenga o no tutor, defender los intereses que por su infancia no puede por sí abogar. Creo que es importante que la tome porque al final de cuentas también los niños tienen su propia opinión en caso de que se le estén violando algún derecho. ¿Deba ser representada legalmente? Sí, por supuesto, porque bueno, de hecho desde que nacen deben tener sus derechos, ¿no? Sería un respaldo total. Finalmente es una
decisión que, si bien compete a los padres, el escucharlos no creo que tenga ningún inconveniente, o sea, finalmente es una referencia adicional y no creo que tenga ningún problema con ello. Creo que dependiendo la edad, siento que es importante tomarlo en cuenta. Yo lo veo en este aspecto, el niño tiene como que cierto conocimiento, entonces yo creo que al tener un representante legal que tiene ese conocimiento ayudaría mucho al niño, a sus derechos. Bien, pues ahí está la opinión de la gente. Algunas personas no conocen de este servicio, en particular a los menores. Ya tienen claro que el servicio es gratuito, pero en otro tipo de asuntos. Así es. ¿Qué hacen ustedes para dar difusión? Creo que la mejor difusión que se ha dado en cuanto al servicio de representación especial nos las dan, valga la expresión, nos las dan los mismos juzgadores. ¿Por qué? Porque siempre que un juzgador vaya a solicitar el servicio de representación especial por parte de algunas de nuestros asesores, los padres, cuando ven que se llega a emitir una resolución o una sentencia en la cual llega a surgir intereses que a lo mejor ellos ni habían contemplado, pero que resulta que el mejor beneficiado es el menor hijo, ellos empiezan a plantearlo así. Sí, la difusión que tratamos nosotros de hacerlo, siempre en nuestra página, en nuestros medios internos institucionales, siempre se contempla el servicio entre todas lo que contemplamos como Instituto Federal de Defensoría y propiamente en asesoría, también va implícita esa materia. Entonces, pero yo creo que por las sentencias o por las resoluciones que nos han planteado, que nos llegan a emitir a favor del menor, infinidad de casos, es donde creo que esa es nuestra mejor carta de presentación, licenciado. Y al final de estos asuntos, ¿hay alguna respuesta por parte de los padres? Sabemos, lo comentábamos, ¿no?, que están entre ellos en conflicto, pero al ver esta representación para sus hijos, al ver que sus hijos pueden pues ganar más, estar más tranquilos, ¿no?, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que la respuesta es variada. Hay papás que obviamente llegan a concientizarse bien, hay otros que no lo aceptan, ¿verdad? Digo, no dejamos de pasar por alto que esto deriva de lamentablemente un conflicto que se genera entre papá y mamá. Lo que muchas veces los padres no saben es que de acuerdo a la ley de amparo, el artículo 8, contempla que será derecho del menor, siempre y cuando ya tenga 14 años, de determinar quién va a ser su representante especial. El mismo menor puede elegir, ¿no?, quién puede ser su representante especial. Entonces, bueno, hay casos en los que aun cuando una sentencia está debidamente dictada y que se dicta a favor del menor, pues los papás muchas veces no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor la mamá, supongamos, quería que se quedara como lo vimos en la cápsula, la mamá quería que se quedara con ella el menor. Sin embargo, pues no pasa, o más bien dicho, pasa por alto que el menor muchas veces es el que considera necesario estar con el papá. Estaba más a gusto con su papá. Estaba con su papá, el papá había adaptado las condiciones de la vivienda, en fin, como comenta por ahí la asesora jurídica, el papá cambia su vida totalmente, adecuarla al menor. Entonces, son factores que no deja de emitir un juzgado, un juez, y que bueno, como tal, siempre va a haber alguien a quien no esté de acuerdo con la sentencia. La satisfacción que nos queda a nosotros es que gracias a la intervención que tiene el representante especial, que es el asesor jurídico, creo que al margen de que es su obligación intervenir, porque así se lo establece la ley, la satisfacción que queda como humano, el haber intercedido partiendo de los intereses de algún menor, creo que eso es invaluable, licenciado. Y esta parte es muy interesante de escucharlos, pero lo que comentaba, que después de los 14 años ellos ya puedan poder tomar esta decisión. Es correcto. La ley de amparo, solamente la ley de amparo contempla esa facultad, por así decirlo. ¿Cuáles son los retos para el instituto, hablando en específico de este tema? De los menores. Bueno, yo creo que hay que dar un poco más de auge, que esa es la labor de los asesores jurídicos. Hay que dar auge a lo que es propiamente el concepto de interés superior del menor. Hay que estar conscientes que es una frase muy trillada, licenciada. Tal vez el menor o los niños, niñas, pues no dejan de ser, como dice la frase trillada, el futuro de un país. Yo creo que más allá
es que si efectivamente es el futuro de un país, debemos de salvaguardar que cuando lamentablemente hay un conflicto donde está de por medio una afectación a ellos, pues no sabemos qué tanto le va a afectar al menor esa determinación de un juzgador. Entonces el reto que tiene que tener el asesor es, primero, ganarse la confianza del menor, para que gracias a la confianza y con el conocimiento del asesor, pues formen ese equipo para efecto de tratar de obtener una sentencia favorable. Y segunda, bueno, que el menor quede lo menos, vamos a usar ese término, lo menos dañado emocionalmente posible, para que él recuerde como una simple anécdota de lo que pasó en esta pues experiencia entre papá y mamá. Un conflicto que finalmente no era suyo. Así es, que un conflicto del cual efectivamente no tenía la culpa, y que bueno, él lo recuerde como que hubo alguien, como una institución como la que ponemos a sus órdenes, pues que veló por esos intereses, y que no, cuando él agarre la suficiente madurez, pues que no piense que eso se convierta en un rencor social hacia la sociedad, ¿no? Porque los deja marcados finalmente. Esas son las bases, ¿no? Así es, licenciada. Licenciado Mario Montellano Calleros, le agradecemos muchísimo su participación en el programa de hoy, en este tema que sin duda es muy sensible, ¿no? Ya veíamos el número de divorcios y la situación, como usted dice, de los menores que no queden en medio y que se les considere, como lo dijo usted, sujetos de derecho que sienten y que piensan y que pueden hacer valer, ¿no? Yo le agradezco mucho la oportunidad, como siempre, y siempre invito a todos sus televidentes de que cualquier cosa, estamos ahí en el Instituto Federal de Defensoría para este y cualquier otro tema de índole federal, estamos a sus órdenes. Directamente ahí, ¿no? ¿La dirección? ¿Bucareli? Sí, en Bucareli 22 y 24, Colonia Centro, ahí en la delegación Cuauhtémoc. Muy bien, y en las delegaciones en el interior de la República. En las delegaciones en el interior de la República. Las pueden consultar en la página de internet. Pues le agradecemos mucho nuevamente. Yo le agradezco más por la oportunidad. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. Veamos ahora cuántos asuntos ingresan y egresan en los tribunales y juzgados federales. En febrero de 2016 existían en tribunales y juzgados federales 67.029 asuntos en materia penal pendientes de su resolución. En el segundo mes del año ingresaron 22.120 asuntos, lo cual representó una carga de trabajo de 89.149 juicios y recursos en materia penal. 22.172 fueron resueltos en ese mes del año. Mientras tanto, en materia civil, existían al inicio del mes de febrero 62.380 asuntos. Ingresaron 19.124 para sumar un total de 81.504 juicios y recursos en materia civil. 19.849 fueron resueltos. Echemos un vistazo a las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal. La desaparición forzada de personas en México es el título del libro que se presentó ante servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Bueno, este trabajo lo hice pensando en tener la oportunidad de contribuir en un tema tan importante en el que México ha sido condenado desafortunadamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta nueva publicación se toca el tema de la desaparición forzada de personas mediante la protección en la nueva ley de amparo, su alcance y límites. Y la aportación que desde mi actividad propongo en este trabajo es su perspectiva desde la ley de amparo.
tomando en cuenta que el juicio de amparo hasta ahora es el único medio que cuentan las víctimas de desaparición forzada para poder tener a su alcance un medio efectivo de defensa en estos casos. La magistrada Lozano Mendoza destacó que esta obra no solo será útil para los integrantes del Poder Judicial. Proponemos algunos temas para los propios juzgadores y también para que el justiciable, aquellas personas que desafortunadamente tuvieran que ocurrir algún medio de defensa, sepan qué podrían hacer en estos casos. En la presentación estuvo presente la magistrada Dalila Quero Juárez. Es un tema de mucha importancia, que actualmente nos lastima, hiere y es un tema muy sensible en nuestra actual sociedad mexicana ante estos hechos lamentables y del cual pues tenemos una condena de la cual se ha mencionado alguna frase, alguna parte de una declaración, como es el caso de Rosendo Radilla. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención, soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.